¿Por qué me saca? Ingenuo es así. No le saqué a todos, hasta a mí me saqué. Bueno, em, no sé si ahí me escuchan bien. Sí se escucha ahí. Voy a utilizar mejor los audífonos. Ahí sí. Ok, entonces, habíamos hablado en el capítulo 4 acerca del análisis de secciones sujetas a flexión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos principalmente? Tenemos varias etapas en el preesforzado, iniciando desde el preesfuerzo, ¿no? Tenemos nuestro elemento y le aplicamos un esfuerzo inducido, que será el hormigón, será de compresión mediante la tensión de los cables. Entonces, pues bueno, esto nada nuevo. Habíamos hablado también acerca de la sección transformada, el uso de la sección, em, ah, se me fue el nombre, de la sección bruta en los cálculos, cuándo deberíamos tomarla en cuenta y cuándo no deberíamos tomarla en cuenta. En especial, habíamos hablado de que esto va a depender de la adherencia, el nivel de la adherencia o cómo está configurado mi elemento, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho en un elemento pretensado, yo voy a tener siempre adherencia, ¿no? Porque en el pretensado, por el mismo proceso, tenemos la adherencia, porque primero recordemos que se estiran los cables y de ahí viene el hormigonado. Entonces, hay una adherencia ahí completa. Entonces, el proceso del posttensado exige que yo no tenga una adherencia como tal al principio, ¿no? Es decir, yo dejo los ductos, están ahí los cables y una vez que ya ha endurecido el hormigón, yo puedo darle la fuerza tensora a los cables, ¿sí? Y después de esto, pues según sea el diseño, yo determinaré si estos elementos serán adheridos o finalmente los dejaré así sin adherir. Importante cuando no tenemos adherencia, dejar engrasando el cable para que no exista un proceso de oxidación posterior. Ya, entonces tenemos vigas pretensadas. Entonces, como tengo adherencia para un cálculo más exacto, yo debería utilizar la sección transformada o combinada. Es decir, voy a calcular dónde está el verdadero eje neutro de mi elemento transformando al acero en hormigón. Cuando tenemos vigas postensadas, ya está en un estado de adherencia, es decir, yo ya he inyectado la lechada dentro del ducto, también tengo un- una sección transformada que yo debería tomar en cuenta en los cálculos más exactos. Y para una condición de una viga postensada en la que no he inyectado la lechada, entonces yo debería hacer los cálculos únicamente con la sección neta del hormigón, es decir, sin tomar en cuenta el área ocupada por los cables, porque no están trabajando como un solo material. Sin embargo, pues se pueden hacer aquí ciertas modificaciones si el área total del acero o el área de ductos no es significativamente tomada en cuenta dentro de la sección. Pero en general, nosotros podemos tomar para los cálculos aproximados la sección bruta, que quiere decir, en caso rectangular, base por altura, sin descontar ductos, ni acero, ni nada.
Entonces, pues habíamos visto algunos ejemplos. Cuando cargamos al elemento también se van a introducir otros esfuerzos, además del preesfuerzo. Esperen un ratito. Listo. Entonces, bueno, hasta aquí habíamos visto, hasta este ejercicio habíamos visto cómo son los esfuerzos en el hormigón debido ya a la aplicación del preesfuerzo y de las cargas. Después entramos a la parte de esfuerzos en el acero, ¿no? Porque hasta la diapositiva anterior habíamos visto esfuerzos en el hormigón. Entonces, vimos cómo es el proceso de el esfuerzo, cómo va variando el esfuerzo en el acero dependiendo de en qué fase estemos. ¿No? Recordemos que comenzamos con el estiramiento del cable, ahí tenemos un esfuerzo del acero. Después vendrán unas pérdidas en el cable, vendrá una resta de esfuerzos. Y después introduciremos, conforme pasa el tiempo, las cargas sobre el elemento, y ahí otra vez el elemento, el acero, irá ganando esfuerzos hasta llegar al esfuerzo de rotura, ¿no? Que ya dijimos que desde que hay agrietamiento en el hormigón, ya comienza a trabajar algo parecido como el hormigón armado, en donde el cable ya se llevaría algo de tensión debido a las cargas. Y comienza un comportamiento de tipo no lineal, en el que ya existe una plastificación del acero hasta que llega a su carga de ruptura. Y dijimos que en particular era de gran importancia saber este dato porque este dato nos va a ayudar también a determinar la carga de ruptura ya del elemento en general, o sea, de la combinación de hormigón y de acero. Entonces, por eso es importante conocer cuál será la carga de ruptura del acero. Habíamos visto también algo de vigas sin adherencia, con integración. Y habíamos hablado también preliminarmente del núcleo central de la sección. Cómo se calcula, cómo deberíamos nosotros distribuir los esfuerzos cuando nosotros tenemos la aplicación de la carga en los límites de este núcleo central. Entonces tendríamos una distribución triangular de esfuerzos. Cuando nosotros estamos diseñando por esfuerzos permisibles, que es una de de las metodologías de diseño, es importante también conocer cuáles son los esfuerzos a los que máximo puede estar sometido mi elemento. Entonces habrá una etapa en la que yo no tengo cargas de servicio, únicamente tengo transferencia del preesfuerzo al elemento, y habrá otra etapa donde ya se deben considerar las cargas de servicio, serán otros valores de esfuerzos admisibles. Y también lo mismo, esto es en el hormigón y acá tendremos en el acero. Y de aquí habíamos hablado ya de un poco más acerca del proceso de carga, cuando, por ejemplo, se produce el agrietamiento. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta en el diseño? Porque también hay diseños que no se basan en esfuerzos admisibles, sino que hay diseños que se basan en el agrietamiento de la sección y en la rotura de la sección. Es decir, ya aplicando aquí factores de carga a las cargas, ¿no? Lo que nosotros conocemos. Normalmente hacemos una mayoración de carga a la carga muerta, a la carga viva, o dependiendo del tipo de cargas que tengamos, vamos haciendo mayoraciones y a la resistencia le voy haciendo una minoración con un factor de reducción de resistencia. Entonces es importante conocer los puntos de cargas de agrietamiento y de cargas de rotura para diseñar por ese tipo de metodología. Nosotros lo estamos haciendo preliminarmente con esfuerzos permisibles. ¿Sí? Entonces, hemos visto ejercicios también acerca del agrietamiento.
Y ya después vimos el momento de ruptura, que era básicamente lo que ustedes tenían que hacer en la prueba, ¿no? Habíamos dicho que dependerá de si mi elemento, mi viga preesforzada es dúctil o tiene un comportamiento más bien de tipo frágil cuando yo tengo un sobre reforzamiento en el elemento. Entonces se va a comportar de manera frágil. Y básicamente para nosotros poder hallar el valor del momento de ruptura, primero podíamos hacer una suposición de que la viga está subreforzada y que va a fallar dúctilmente. Entonces, pues simplemente nosotros podemos hacer este cálculo mediante la adopción de un bloque rectangular para los esfuerzos en compresión, tal como lo realizamos en hormigón armado. Porque como les digo, este comportamiento ya cuando aparece la primera fisura hasta el momento de ruptura, pues ya es algo parecido a lo que tenemos en hormigón armado. Entonces adoptamos los mismos principios y aquí tenemos la deducción, ¿no?, del momento de ruptura. Una viga T, ok. Y en una viga rectangular, ¿qué pasa si es sobre reforzada? Entonces, en principio, íbamos a decir que esta metodología puede ser para subreforzadas y para sobre reforzadas, porque no sabríamos nosotros cuál sería el comportamiento verdadero. Entonces, aquí vamos a primero adoptar ciertos parámetros, ciertos valores iniciales, como por ejemplo el módulo, no, perdón, la deformación unitaria del hormigón. Por ejemplo, ustedes en la prueba tenían 0.003, ¿no?, que es lo más común. Y después ustedes tenían un gráfico de esfuerzo unitario de formación. Entonces, les repito, el concepto importante aquí de todas las clases que vimos anteriormente era que el momento de ruptura de la sección se va a parecer bastante al módulo de ruptura del acero en un principio. Entonces, con esa idea comenzamos nosotros a hacer nuestros tanteos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos tomando primero el valor de la ruptura del cable de acero que debe venir especificado ya en la realidad cuando realizamos la compra de los cables. Nos debe venir una ficha técnica con esta curva esfuerzo de formación. Entonces, yo entro a la curva esfuerzo de formación y tomo el último valor de esta curva, que sería el esfuerzo de ruptura del acero. Entonces, yo entro y comienzo con este valor. Una vez que comienzo con este valor, comienzo a hacer la iteración, comienzo a calcular tanto la deformación que va a sufrir el cable por el preesfuerzo y también por la aplicación de cargas. La sumo y esto me da un valor de deformación unitaria del acero total. Con este valor vuelvo a entrar a la gráfica y encuentro un valor de esfuerzo unitario. Comienzo otra vez el proceso de iteración. Y si veo que ya en la siguiente iteración el esfuerzo unitario de tensión en el acero es parecido al que obtuve anteriormente, pues paro las iteraciones porque ya he encontrado el valor final. Entonces de eso se trataba, solo tenían que hacer 2 iteraciones y ahí estaba la respuesta. Y pues no tenía gran complicación el ejercicio. Listo. Entonces con estos conocimientos ya podemos entrar a la siguiente unidad, que es el diseño de secciones sujetas a flexión. Y aquí empezamos con algo importante. Esta diapositiva ya estaba en la unidad pasada, pero aquí ya les va a tener un poco más sentido lo que hablaba en la unidad 4 y que decimos, o sea, ahora ya sé analizar los esfuerzos que tiene mi sección, ya sé que habrá esfuerzos por preesfuerzo, habrá preesfuerzo
habrá un nivel de esfuerzo por cargas y demás fenómenos que puedan ocurrir, como por ejemplo el fenómeno de la transferencia. ¿Qué pasa si yo hizo de manera inadecuada a mi elemento? Si yo tal vez lo tomo por la mitad con la grúa, la mitad de la viga y lo levanto, se me va a producir un momento que es un momento contrario al momento que yo tenía previsto para el cálculo, para el cálculo durante el diseño. Entonces, también de eso va a depender cómo yo diseñe mi sección. Pero aquí vamos a ver que en la parte de diseño, como yo ya sé realizar el análisis, en el diseño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me exige que yo dé ciertas dimensiones a los elementos. Es decir, que tengo que dar una altura, un ancho, la forma de la sección. Tengo que decir cuánta área de acero tengo que poner en la sección para que pueda resistir sin agrietarse, en el caso de que estemos haciendo sin tensión, sin agrietarse, puede resistir las cargas externas y también su propio peso. ¿Okay? Entonces, pues de eso se va a tratar esta unidad, en la que nosotros ya con los criterios que tenemos podamos ir dándole forma al elemento. Entonces aquí tenemos nuestra parte del diseño preliminar. Entonces, primero debemos comenzar por algo, ¿no? Por decir más o menos, estas son las medidas tentativas, las dimensiones tentativas del elemento, y ya después, mediante avanzamos en el diseño, pues irle dando mejores características. Bueno, en esta parte el cable deberá ir ubicado aquí, ¿no? Con respecto a la fibra inferior o a la fibra superior. Va a depender mucho de cómo hagamos nuestro análisis para después darle un diseño definitivo. Entonces aquí, importante es que en mi diseño preliminar se va a basar 100% en las fuerzas del par interno, la compresión y la tensión que actúan en la sección. Y este ya es un concepto que ya manejamos. Entonces, para realizar el diseño preliminar tengo que tener algunos datos. ¿Cuáles son esos datos? Primero tengo que tener la profundidad H. ¿Sí? ¿Y por qué tengo que tenerla? Pues la armaré con algún criterio que pueda tener, ¿no? Generalmente, nosotros podemos decir que la altura es 70% la altura que tendría un elemento de hormigón armado. No sé cómo tal vez les hayan enseñado un predimensionamiento para determinar la altura, pero decimos que en hormigón armado la altura del elemento es más o menos la luz libre sobre 10. Si tengo vanos continuos, pues más o menos será L sobre 12, L sobre 13. Y de esos valores yo podría obtener el 70% y digo que la profundidad de mi elemento preesforzado sería ese, ¿no? Entonces yo ya conocería preliminarmente cuál sería la profundidad. Y después yo tendría que conocer el momento total sobre el elemento. ¿Y cómo determino el momento total? Pues yo sé hacer esto del análisis de cargas que están actuando sobre el elemento, ¿no? Todas las cargas muertas, vivas. Y dentro de este mismo, voy a poner como por ejemplo DL, voy a poner dentro de D va a estar el peso propio, ¿no? Entonces, aquí viene un problema de redundancia porque yo tendría que saber el peso propio y para saber el peso propio yo tengo que saber cuáles son las dimensiones de la sección. Pero podría poner un momento total tentativo hasta hacer un ajuste en el tamaño de la sección que necesito. ¿Sí? Entonces tengo esos dos valores, profundidad y momento total de la sección.
Entonces, si estamos trabajando con cargas de servicio, yo puedo entrar con varias hipótesis y estas hipótesis han sido tomadas en cuenta en base a mucha bibliografía, muchos estudios que se han realizado anteriormente y se ha determinado que los valores más óptimos son los siguientes, ¿no? A, que es la distancia entre la compresión y la tensión, está rondando entre el 30% y el 80% de la altura del elemento, ¿ya? Pero un promedio general para entrar a un prediseño vamos a tomar 0,65 de H. Sí, entonces esta distancia entre C y T es 0,65 H. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser también algo muy importante? Uno de los criterios más importantes para entrar a mi diseño preliminar es que, por ejemplo, no voy a admitir tensiones. Y este es un criterio, ¿no? Hay otros criterios más que se pueden tomar en cuenta, pero nosotros aprenderemos esto. Entonces, nosotros no vamos a admitir tensiones en el elemento, lo cual quiere decir que yo máximo tendré una distribución de esfuerzos triangular. ¿Ya? No puedo tener nada como esto, ni aunque sea un poquito, ¿no? Este valor de esfuerzo de tensión no entraría. ¿Sí? ¿A qué nos conduce que yo no voy a admitir tensiones? Es un diseño un poco más conservador. Ahora, si nosotros tenemos ¿cuál es el esfuerzo efectivo requerido? Es decir, ¿cuál es la fuerza de tensión que yo voy a necesitar para resistir el momento total? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería esta? Sería, esta F sería igual a la tensión y la tensión tiene que ser igual al momento producido por las cargas totales, ¿no? Yo lo puedo hacer aquí, mi eje de giro aquí, y las tensiones de acá. Entonces, este es mi momento resistente. ¿A qué es igual este momento resistente? A esta fuerza T multiplicada por A. Si despejamos T, ¿qué sería? El momento total dividido para A. Esto es A, ¿no? Ese es el esfuerzo que yo requiero para soportar las cargas totales. Entonces ya dijimos que A era 0,65 H. Ahora, lo que necesito yo saber también para hacer mi diseño, para armar mi viga, sería conocer el área de acero en base a un preesfuerzo unitario efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi área de acero, ¿cómo la puedo calcular? F o T, ¿no? La tensión dividida para un esfuerzo. Pero un esfuerzo en el acero. Y este esfuerzo en el acero yo puedo conocerlo porque yo tendré ciertos niveles de carga admisible, de esfuerzo admisible en el acero para tener esa tensión en el material. ¿Dónde lo podemos ver? Si tenemos que hacer un análisis desde cero, yo lo puedo ver aquí. Aquí me decía, esfuerzo de tensión en los tendones de preesfuerzo no debe exceder los siguientes valores. Debido a la fuerza de tensión del gato, entonces yo puedo tener estos valores, este o este. Entonces yo conozco el preesfuerzo inicial en la primera etapa. Después, si tengo pretensados después de la transferencia, entre estos valores. Posttensados, después del anclaje, este valor como limitación.
Entonces yo puedo conocer el valor de Fs, ¿sí? Entonces simplemente reemplazo la fuerza o la tensión, que es la misma. Entonces me queda M total dividido para 0.65H, pero tengo que añadirle el esfuerzo del acero. Al final, lo que estoy haciendo es, aquí es igual el esfuerzo en el acero, es igual a la tensión sobre el área, ¿no es cierto? Sobre un área. Y esta área va a ser el área del acero. Eso es al final lo que estamos buscando. Y si despejamos el área de acero, vamos a tener T o F, porque T y F son iguales, aquí estamos hablando por esfuerzo efectivo, F, sobre Fs. ¿Okay? Y si decimos en la sección que la compresión es igual a la tensión por equilibrio interno, y dividimos a estas dos fuerzas internas para un área de acero, para no afectar a ninguna de las dos, las divido a las dos, para la misma constante, esto va a ser igual T igual a un área de acero por el esfuerzo unitario efectivo del acero dividido para AC. Y esto al final, ¿qué representa? ¿No? ¿Qué representa? Va a ser, esto es la fuerza T, es una fuerza T dividida en toda el área de hormigón de la sección. Quiere decir un esfuerzo promedio que estará en el eje neutro de la sección. Entonces, sí. Esa área del hormigón es solo el área bruta sin contar con con el área del acero del refuerzo, ¿no? Sí, solo el área neta, ¿no? Bien, Del gracias. hormigón. Entonces, si yo reparto esta fuerza de tensión sobre toda el área en compresión de la sección, que sería la parte del hormigón, yo tengo que voy a obtener el esfuerzo promedio en la sección. Entonces, tomemos en cuenta aquí que Fc sería el esfuerzo admisible en compresión. ¿Cuál es el esfuerzo admisible en compresión? También yo lo puedo ver en tablas. Pues aquí me dice, por ejemplo, si yo estoy hablando antes de hacer la carga al elemento, antes de cargarle con cargas muertas y vivas o demás, yo tendría que respetar estos límites para esfuerzo en compresión en fibras extremas, por ejemplo, el 0,60 por F'C. Si yo ya estoy en la parte en que yo estoy aplicando ya las cargas de servicio, tengo esfuerzo compresión en fibras extremas 0,45 como valores referenciales que han servido como guías durante desde que ha existido el hormigón preesforzado. Y como les repito, mediante muchos estudios, ensayos, prácticas, se han determinado que estos valores serían los óptimos y los recomendados. Entonces aquí tenemos, si esta fuerza T está dividida para toda el área del hormigón, tenemos la mitad, ¿no? Justamente en el eje neutro, más o menos tendríamos 0,50 de de Fc, que es el esfuerzo admisible en compresión. Y si yo despejo el área de hormigón de esta expresión, yo he encontrado mis dos incógnitas importantes, que esta es mi primera incógnita. El área de acero, tengo que saber cuál es el área de acero de mi sección, y segundo, cuál es el área de hormigón. ¿Sí? Ahora, espérenme, creo que he estado en otras diapositivas, esperen un momentito.
Ok, estas sí son. Ya, una disculpa. Entonces, para entender esta parte del diseño preliminar, todavía cuando tenemos solamente estos dos datos, que son altura y momento total de sección, vamos a ver cómo resultaría esta parte, ¿no? de dar una sección tentativa y un área de acero tentativa. Entonces, en este ejercicio me pide realizar el diseño preliminar para una sección de una viga de hormigón preesforzado que resista un momento total de 44.800 kilogramos por metro, o sea, 44.8 toneladas por metro. La altura de la viga es 92 centímetros, es decir, que nosotros en este ejercicio tenemos la altura que ya ha sido determinada mediante alguno de los métodos que yo les comentaba, como por ejemplo decía, a ver, para este vano, para esta luz yo necesito una altura de hormigón armado, por ejemplo, no sé, de 1,30, ¿no? El 70% de eso será la altura que yo voy a necesitar en hormigón preesforzado. Entonces, con ese arrancamos, que sería, por ejemplo, este 92 centímetros. ¿Ya? El preesfuerzo efectivo del acero es de 8.790 kilogramos por centímetro cuadrado, que este valor nosotros lo podríamos determinar a través de la ficha técnica de nuestro acero, cuál sería el máximo, y decir, pues bueno, yo voy a tener tantas pérdidas, aproximadamente un porcentaje, y le rebajo el valor, ¿sí? Sería 8.790, por ejemplo. Y el esfuerzo admisible del hormigón, también nosotros lo podríamos tener en cuenta en base a la tablita que veíamos, por ejemplo, el 0.45 por F'C. Entonces yo voy a poner como máximo que yo tendré ese esfuerzo en el acero. ¿Ok? Se cerró. No, no sirve. Voy a ver si lo hago en pizarrón.
Ok. Entonces, los datos, momento total, era 44.8 toneladas por metro. Teníamos H 92 centímetros. El esfuerzo efectivo en el acero, vamos a poner así, efectivo, ahí ya está iniciándose. A ver, veamos si sí, ahora. Ya, sí se ve. Listo. Ya. Entonces voy a anotar los datos de igual manera como lo estaba haciendo. Los momento total. Los voy a poner 44.800 kilogramos por metro. H es 92 centímetros. FS, o sea, por esfuerzo efectivo es igual 8.790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y esfuerzo admisible en el hormigón de 112.5 kilogramos por centímetro cuadrado. No le vean esta sección todavía, sino que nosotros comenzamos el ejercicio sin esa sección. Listo, entonces, ¿qué me dice preliminarmente todos estos criterios? Entonces, yo primero tengo que encontrar el preesfuerzo efectivo requerido, ¿sí? F, ¿no? Tengo que encontrar en base al brazo de palanca entre las dos fuerzas internas. Entonces, este F, que va a ser igual a la tensión que yo tenga en el cable, va a ser igual al momento total sobre A, que dijimos era 0.65 de H. Entonces, el momento total va a ser aquí igual a 44.800 kilogramos por metro por 100 centímetros, le voy a poner de una vez aquí, dividido para 0.65 por H. H es 92 centímetros. ¿Cuánto me da este preesfuerzo requerido? Esfuerzo efectivo Ángel, requerido. pero no tendríamos que cambiarle el... Ah, no, ya le está cambiando, Ángel, disculpe. Ya. 74.916.39. 74.916.39. O sea, le podríamos dejar ahí, ¿no? Pero vamos a ponerle 4 kilogramos. Entonces, si vale la palabra preesfuerzo o fuerza o refuerza, pero eso se conoce como el preesfuerzo efectivo requerido. Para que el elemento pueda soportar todo el momento total. Entonces, una vez que conocemos esto, pasamos al siguiente paso, que sería determinar el área de acero. Entonces, el área de acero yo la puedo calcular con la fuerza dividida para este valor, ¿no? Que sería el esfuerzo en el acero, el esfuerzo efectivo en el acero. Entonces, esta fuerza sería 74.916.4 kilogramos dividido para los 8.790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Me daría un área de 8.52. 8.52 centímetros cuadrados de acero. Una vez que conozco
el área de acero, puedo conocer el área de hormigón, que para simplificaciones podríamos tomarle como el área bruta de la sección. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice acerca de el área de hormigón? Sería igual, ya lo vimos, a S por Fs, que sería la tensión, dividido para el esfuerzo promedio, que sería 0,50 por Fc. Entonces, tengo la tensión AS por Fs dividido para 0,50 Fc. Entonces, con el área de acero que acabo de calcular en el paso anterior, voy a calcular la tensión. 8,52 centímetros cuadrados por Fs, sería en este caso, que sería los 24.916, perdón, 8.790 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que a la final será F, ¿verdad? Porque F es igual a T. Entonces simplemente hubiéramos podido poner aquí F 0,50 y el esfuerzo admisible en compresión del hormigón es 112,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto a la final sería 74.916,4 kilogramos, es lo que ya habíamos encontrado arriba, dividido para cuánto sería 0,50 por 112,5. Son 56,25, ¿no? 1331.4. A ver, espera un ratito. AC es igual a ¿cuánto? 1331.4. Gracias, centímetros cuadrados. Entonces, con esto, yo puedo ya decir, en el primer intento, definir cuál será mi área de la sección y el área de acero que yo voy a necesitar. Entonces, tengo ya el valor de la altura, que son estos 92 centímetros. ¿Cómo yo determino cuál va a ser la forma idónea de la sección? Y es que aquí hay algo muy importante. Cuando yo tengo un momento total y solo conozco este valor como dato, yo tengo que una sección efectiva y óptima va a ser una sección T. Entonces con esto arranco y digo, pues lo que voy a tener yo es que configurar a la sección para que se ajuste al área de el hormigón. ¿Cómo lo hago esto? Pues yo voy a decir que la parte de el patín superior va a tener una base o un ancho de la mitad aproximadamente de la altura. Entonces, puedo iniciar con esto y que el espesor tanto del ala como del alma más o menos será el 10%, puede ser o el 11%, 10% u 11% de la altura. Sí, entonces, pero ¿cómo voy a ir ajustando? Pues viendo cuál sería el área que yo necesito. Calculemos, por favor, si yo le configuro de esta manera, y esto pongamos el 50% de H, y esto también es de H,
Esto también es de H. Entonces, si lo configuro de esta manera, ¿satisface o no satisface el área de hormigón? ¿Cuál sería el área de esta sección? ¿46 por 10? 1280 es Ingelar. El área hace 1280 centímetros cuadrados. Es decir, que me está faltando, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Tal vez si ensancho más el patín y el alma, pueda cumplir este requerimiento. ¿Qué pasaría si yo pongo 12 en cada lado? Aquí 12 centímetros, 12 centímetros, 1512. 1512 centímetros cuadrados. Entonces puede ser una de las soluciones, o la otra podría ser yo ensanchando el patín. Ok. Entonces, pero lo importante de esto es que yo conozco con el volumen alto, por favor. Mari. Gracias. Lo importante de este prediseño es que yo al final sé estos dos valores y que le puedo dar ciertas medidas que se van a ir ajustando en lo posterior. ¿Ok? Entonces, entramos con esos datos. Es uno de los primeros conceptos que debemos saber. Y después sí ya viene un diseño preliminar más exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, ¿cuáles son los datos disponibles que tengo? Sería el momento de la viga, es decir, el peso propio. Lo puedo obtener, sí, porque si estoy poniendo medidas a la sección, yo conozco cuál es el peso específico del material con que voy a trabajar y puedo tener un momento por ese peso propio. Y además de eso, tengo el momento total porque yo sé, después de mi análisis de cargas, es decir, esto voy a tener de carga muerta, esto voy a tener de carga viva, yo sé el momento total. ¿Sí? Entonces tengo esos dos datos adicionalmente a la altura que va a tener el elemento. Entonces aquí viene un criterio también que es importante y es el siguiente. Vamos a decir que para un diseño preliminar más exacto, vamos a tener que chequear dos relaciones, ¿no? La relación del momento de la viga, que se produce por el peso propio, dividido para el momento total, si esta relación supera el 20%, el 30% aproximadamente, entonces yo el cálculo preliminar solo lo hago para el momento total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que quién está aquí gobernando más o menos el asunto del diseño va a ser el momento total y no va a ser el momento por peso propio, porque recordemos que tiene etapas de carga el elemento. Entonces yo lo preesfuerzo, después después de ese preesfuerzo queda el elemento sometido a su peso propio. Esa es otra etapa y después lo cargaré, esa es otra etapa. Entonces, si yo tengo que esta relación, que es bastante grande, esta relación del momento por peso propio con respecto al momento total es grande, entre comillas, que es este valor de 20 a 30%, y únicamente me regiré al momento total para hacer mi prediseño. Pero si esta relación es muy pequeña, es decir, que cuando yo someto el elemento a su peso propio, pues no se esperan grandes momentos,
Entonces, mi diseño está basado por ML. Y ML lo vamos a conocer como la resta del momento total menos el momento por peso propio del elemento. Entonces, ahí va a controlar el diseño ML. Y cuando eso pasa, vamos a cambiar las condiciones. Y el brazo de palanca deja de ser 0.65% de H, o sea, 65% de H, y llega a ser el 50% de H. ¿Esto por qué pasa? Entonces aquí ya no tenemos este 0.65, sino tenemos el 0.50 de H. Recordemos que en este diseño preliminar, el 0.65 es con los momentos totales. Y un criterio muy importante que yo recuerdo que les había nombrado acerca del hormigón preesforzado era que aquí el brazo de palanca, mientras más fuerzas, mientras más momentos yo ponga al elemento, el brazo de palanca es el que se va a ir moviendo. Entonces, para resistir más momento, el brazo de palanca va cambiando, es decir, la posición de C de la compresión va cambiando. Si yo tengo un momento total para el prediseño, obviamente este brazo tiene que ser grande, ¿no es cierto? Para soportar todos los momentos a los que está sometido el elemento. Pero si mi diseño está gobernado únicamente por ML, y ML no es el momento total, sino es una porción del momento total, este brazo de palanca tiene que ser menor, obviamente, porque no está soportando las mismas cargas de momento total. Entonces, baja de 0.65 a 0.50. Entonces, aquí sería prácticamente lo mismo. Entonces, ahora solo va a cambiar de momento total a ML dividido para el brazo de palanca, que es 0.50H. Entonces, ahora este es mi nuevo A. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el área de acero? Lo mismo, ¿no? Esta fuerza o tensión dividida para el esfuerzo unitario del acero. Entonces, con eso, yo ya encuentro mi área de acero, que es mi primera incógnita. Después, divido tanto a la compresión como a la tensión sobre el área de hormigón y tendría yo que despejar de esto el área de hormigón. Pero con la misma suposición, si yo estoy actuando con una tensión aquí dividida para toda el área de hormigón, yo voy a tener un esfuerzo promedio en el hormigón que será igual a 0.50 FC. Eso sí se mantiene igual, porque es el mismo concepto. Entonces, hacemos, despejando AC, aquí obtenemos esto, que es el área de hormigón. ¿Ok? Entonces, con esto encuentro mi segunda incógnita en el prediseño. ¿Sí? Ahora, vamos a realizar el diseño preliminar para una sección, una viga de hormigón preesforzado que resiste un momento total. Entonces, ese es el mismo momento con el que calculamos que hicimos el diseño preliminar del anterior ejercicio, pero aquí me dice que un momento de la viga, es decir, por peso propio va a ser 5.600 kilogramos por metro. La altura de la viga es de 92 centímetros, como en el anterior ejercicio. El preesfuerzo efectivo es el mismo. El esfuerzo admisible del hormigón es el mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que está aquí cambiando. Entonces voy a anotar los datos. Tengo un momento total, 44.800 kilogramos por metro. Y ahora tengo un momento mg que hemos denominado, según la bibliografía, mg de 5.600 kilogramos por metro. La altura de la viga es de 92 centímetros
El preesfuerzo efectivo del acero es de 8.790 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el esfuerzo admisible del hormigón, FC, es 112.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pues, ok. Entonces aquí vamos a ver. Y vamos a entrar con la suposición de que yo tengo que hacer el prediseño con, con MG, ¿no? Con relación al MG, que sería con ML. Entonces, con esta segunda suposición, de entrada voy a hacer eso. Y después hacemos el razonamiento. Entonces aquí tengo que la fuerza de preesfuerzo requerida va a ser ML. Ahora el brazo de palanca ha cambiado a 0,50H. Y ML en este caso sería los 44.800 menos los 5.600. Esto por 100 y esto es kilogramos sobre kilogramos por centímetro. Sería dividido para 0.50 por H, que es 92 centímetros. ¿Cuál sería la fuerza de preesfuerzo requerida? Que 85.217.39. Punto 4. Esta dimensión. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo que encontrar aquí el área de acero. Entonces, el área de acero aquí sería F sobre Fs. Entonces, F sería 85.217 o la tensión también en el cable. Es esto dividido para el preesfuerzo aplicado en el cable. 8.790 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es esto? Nueve punto siete. 9.7 centímetros cuadrados. Después voy al siguiente paso, que sería el área del hormigón. Esto sería ¿cuánto? Tengo AS por FS dividido para 0,50 FC. Entonces, ¿qué quiere decir AS por FS? F, ¿no? F dividido para el esfuerzo promedio admisible, FC. Entonces tengo los 85.217.4 y lo voy a poner aquí para que quede. Este F es lo mismo que decir AS por FS, que es igual a una tensión, ¿no? Dividido para 0.50, esto está en kilogramos arriba, 0.50 FC, que es 112.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto me da
el área de hormigón. 1514.98. 1515, entonces, centímetros cuadrados. Entonces, de esto rescato este valor y este valor. Ojo que ni siquiera estamos poniendo dónde debería ir ubicado el acero, porque eso ya es en lo posterior, ¿no? Y con esto, pues ya puedo decir más o menos cuáles serían las medidas tentativas. Si nosotros, obviamente, si ya tenemos patín superior y patín inferior, deberíamos rebajar un poco el ancho del patín. Entonces, si rebajamos de los 46 que teníamos un poco a 38, ¿cuánto es el área de esta sección que vemos aquí? ¿38 por 10 por 2 más? 1680. A ver, Los 92 son solo la ala. no, los 92 es toda la altura, no solo el alma, ¿no? 1480. 1480 Centímetros centímetros cuadrados. Entonces me está faltando. Si le aumento a 12, solo los patines, 1728. 1728. 1728. Y con eso tengo un valor de prediseño tentativo. Tal vez con esta sección no nos quedemos al final, cuando ya vayamos haciendo el refinamiento en la parte de diseño definitivo. Pero es con lo que arrancamos, ¿no? Para no ir tan a ciegas. Y tenemos un área de acero de 9.7 centímetros cuadrados. Entonces de aquí deberé decir, bueno, necesito tantos cables o tantos alambres, pero tengo el área de acero. Ahora, aquí viene el razonamiento. ¿Con qué debía haber empezado yo primero, antes de resolver el ejercicio? Era determinar cuál era la relación entre MG y MT. Entonces, lo primero era ver MG sobre MT. Entonces, MG es 5600 en el ejercicio por metro, dividido para MT, es 44.800 kilogramos por metro. ¿A qué es igual esto? 0.125. 0.125. ¿Qué quiere decir cuánto? 12.5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía aquí? Si tenemos una relación MG sobre MT menor que el 20%, entonces el diseño está controlado por ML, que es la diferencia entre el momento total y el momento por peso propio. Entonces, ML vendría a ser un momento por cargas de servicio. Es decir, que el momento, mi prediseño no está controlado por la transferencia, no está controlado por el momento en que se aplica su peso propio, sino más bien en la fase en la que yo ya estoy aplicando las cargas de servicio, porque estas cargas son significativas. Eso me quiere decir. Entonces, si es que es esto, yo cambio el brazo de palanca ahí sí a 0.50. Entonces, como yo empecé el prediseño, pues tendría primero que hacer la comprobación de este porcentaje, ¿sí? Entonces, si me hubiera salido
20%, 30% o más, tenía que haber tomado otro camino y ponerle el 0.65 de H para el valor de A, para el brazo de palanca. Pero, ustedes ven, hicimos la comprobación al final, pero yo quería que ustedes se dieran cuenta de que después de todo hicimos el proceso correcto porque tenemos un porcentaje menor al 20%. ¿Sí? Eh, Ajá. una pregunta, no la escuché, se le cortó el audio. ¿Qué es ese 1728? El 1728 es el área si calculamos los patines con un espesor de 12 centímetros. Con 10 centímetros, 1480. Con 12 centímetros, 1728, que ya satisface el área de acá. O yo incluso lo puedo dejar con el área de aquí arriba y después en los siguientes pasos de diseño ir refinando este calculador. Si yo mismo necesito ensanchar el patín, poner el espesor más ancho de patín, cambiar tal vez incluso la altura del elemento también lo puedo hacer. ¿Sí? Inge, pero haciéndole con altura de 12, saldría 1592, si es que no estoy mal. Ya, solo los patines del Sí, camión. solo cambiando los patines. Entonces se reduciría los 92 centímetros, serían 68. 10 por 68 más 2 por 38 por 2, porque son patín arriba, patín abajo. Ya, entonces aquí sería, ¿cuánto? 1500, 92 me sale a mí. ya, pero igual satisface, ¿no? Entonces, bueno, ustedes mismos tienen que hacer las comprobaciones, ¿ok? Pero lo importante es que nos vayamos guiando en los conceptos que tenemos. Entonces, Y que como yo en mis tengo una sí, pregunta sí. antes que avance. Ujú. Y en este caso, si nos dieran un esfuerzo de ruptura del acero, y en este caso, en este ejercicio nos dio el esfuerzo unitario efectivo, cuando se dan todas las pérdidas, ¿verdad? Entonces, siempre diseño con el preesfuerzo unitario efectivo. Sí, a ver, nosotros diseñaríamos con el de rotura si estuviéramos aplicando el criterio de resistencia última de la sección. Entonces, ahí yo, tal como en el hormigón armado, nosotros diseñamos por resistencia última. Entonces, aplicaría ahí todos los conceptos, ¿no?, que sabemos. Pero estamos diseñando por estado límite de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no debo sobrepasar ciertos límites de esfuerzo. Y con esto nosotros tendríamos que regirnos al valor del esfuerzo admisible del hormigón y del esfuerzo que en realidad está actuando en el cable o los cables. Entonces, sería para en el caso de este ejercicio. Sí, pero vamos a hacerlo así en todos los ejercicios. Del esfuerzo de rotura, pues es otro estado límite en el que yo tengo que mayorar las cargas. Ustedes ven que aquí nosotros a las cargas pues no les aplicamos ningún factor de mayoración. Entonces, en nuestro programa tenemos la contemplación únicamente de este estado y lo veremos así. Entonces no entra aquí el criterio de rotura ni de agrietamiento porque no le vamos a permitir al elemento ni que se agriete ni que llegue a la rotura. O sea, Inge, en todo este diseño no es necesario ocupar ningún factor de reducción. No. Y con el otro método con el que nos decía que llegando al estado límite, estaríamos diseñando ya en el rango plástico, ¿sería? Sí, con criterios del rango plástico, como lo que hicieron ustedes en la prueba, eso se Sí. estaban determinando el momento de la ruptura. Entonces ya aplicamos, por ejemplo, la teoría de Whitney para la distribución de los esfuerzos en Esfuerzos. compresión. Entonces ya son teorías plásticas esas. Entonces Sí. es otro tipo de diseño que igual lo teníamos que ver cómo se calcula el momento de ruptura, cómo se calcula el momento de agrietamiento. Para tomar esas consideraciones, si tenemos que hacer un diseño diferente por otra metodología. Ya, Inge, gracias. Ujú. Listo.
A ver, ok. Veamos qué es lo que pasa. Me dice determinar el preesfuerzo efectivo para una sección de una viga de hormigón preesforzado que resista un momento total de 44.800, momento de la viga de 11.200 kilogramos por metro. La altura de la viga es 92 centímetros. O sea, estamos trabajando más o menos con los mismos datos, que es lo diferente aquí. El momento de la viga. Recordemos que en el ejercicio anterior, el momento de la viga, originada por peso propio, era 5.600 kilogramos por metro. Y en esta ocasión tenemos 11.200 kilogramos por metro. Y los demás datos son los mismos. Entonces, me dice determinar únicamente el preesfuerzo efectivo. No me dice qué diseño. Pero esto es importante para saber cómo deberíamos seguir los pasos dentro del prediseño y ya después cuando estemos en el diseño. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es primero encontrar esta relación. Mg sobre mt. Entonces aquí tengo 11.200 dividido para 44.800. ¿Cuánto es esto? Cero 0.25. ¿Qué me daría un 25%? Pero la bibliografía no me da un valor tan específico cuando yo tengo este rango entre 20 y 30. O sea, no me dice que puede ser mayor que 20 o que puede ser mayor que 30. ¿Sí? Entonces, como que estamos aquí un poco en el limbo. Y lo que habría que determinar es lo siguiente. Entonces, aquí separo mi análisis cuando tengo valores de este tipo, que están como que nos dejan un poco en la duda cuál es el criterio que yo debo tomar en cuenta. Y aquí yo voy a hacer un análisis preliminar también, en el que yo voy a decir, aquí yo voy a tomar el momento total. Y aquí voy yo a tomar el momento por cargas de servicio ML. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta este criterio, F a qué sería igual aquí, cuando yo tomo en cuenta el momento total. Es decir, que yo estoy diciendo, bueno, aquí esta relación me está dando mayor que 20, entonces yo de una adopto este criterio de que voy a prediseñar con el momento total. ¿A qué es igual el esfuerzo? Sería el momento total sobre 0.65H. Ya. Sobre el brazo de palanca, 65H. Y acá, Ese sería un momento ML, momento de cargas de servicio, sobre 0.5H. listo. Ya, entonces aquí F es el momento total, que sería 44.800 kilogramos por metro por 100, para que me den centímetros. 0.65 por 92 es la misma altura, ¿no? Y acá sería, ¿cuánto sería? Primero tendría que sacar el ML, ¿no? Y que sería el momento total menos el momento de la viga. Ya, entonces sería estos 44.800 kilogramos por metro menos 11.200 kilogramos por metro. Esto lo multiplico por 100
dividido para 0.5 por 92 centímetros. Entonces, ¿cuánto me sale este preesfuerzo efectivo? 74.916.39. Y este, Espera un ratito. Ese saldría 73.043.48. 43.48. ¿con cuál preesfuerzo efectivo creen ustedes que debería yo realizar mi prediseño? Supongo que asumiendo el menor, como que habría un margen de seguridad, ¿no? Porque le estoy Sería el dando. mayor. Con el mayor, ¿no? Con el mayor, porque me va a dar la situación más crítica, aplicando preesfuerzo efectivo más crítico. Sí, entonces, en realidad, quien estaba controlando el momento, pese que miren cómo nos dan preesfuerzos efectivos, casi por ahí, ¿no? Si yo lo transformo a toneladas, me va a dar el uno 74.9 y el otro 73 toneladas. Entonces, miren cómo el valor que está aquí, pues puede, o sea, no puede ser claro en algunos momentos, ¿no? Específicamente en algunos casos, en algunos ejercicios, habría que comprobar este valor. Valores muy marcados, como por ejemplo aquí nos dio el 12.5%, pues no me queda duda que yo tengo que aplicar el diseño preliminar con el momento producido por las cargas de servicio. ¿Cuál era el porcentaje aquí? No tenemos el valor, ¿verdad? Para hacer una división. Pero podríamos sacar el momento producido por el peso propio con el área que nosotros tenemos de hormigón y multiplicado por el peso específico del material. Entonces, esa sería la manera en la que nosotros podríamos encontrar, imponiéndonos primero una sección inicial, es decir, yo le doy sé la altura, le doy el 50% a la parte del patín, le doy el 10% a la altura del patín. Entonces, tengo una sección preliminar, de esa saco el peso propio y de ahí determino los momentos respectivos y puedo hacer la relación. Entonces, en general, no me alcanza el espacio para poner un cuadro chiquito, ¿no? En general. Cuando yo tengo que trabajar con momentos totales para mi prediseño, la sección más efectiva va a ser una sección T, porque yo no tengo que controlar a mi sección en el momento en que se aplica su peso propio. No tengo que controlar la sección, sino el diseño más bien está controlado ya cuando se aplican todas las cargas, incluido su peso propio. Y cuando yo tengo que diseñar solamente para la segunda etapa de carga, que sería carga de servicio, la sección más efectiva sería una doble T o una I, también que se conoce, ¿no? Entonces yo puedo arrancar con este criterio para armar mi sección en el diseño preliminar. Y ya conforme vamos avanzando, pues yo puedo determinar si esa sección es totalmente adecuada, si yo puedo recortar un poco el ancho del patín inferior, si yo tengo que cambiar espesores, que este sea un espesor 1, que este sea un espesor 2 o que sea un espesor 3, ¿no? Diferentes espesores. Sí, pero como diseño preliminar partimos así. ¿Alguna pregunta?
¿no? Ok. Entonces, lo dejamos así hasta hoy. Y ya en la siguiente clase entraremos ya a ver otros conceptos más importantes acerca ya del diseño definitivo. Entonces nos vemos el día jueves. Que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. ¿Alguien me estaba diciendo algo? Sí, Inge. Brian, Ujú. contarnos. ¿Se puede conversar un momentito contigo, con usted, por favor, al final de la clase? Sí. Muchas gracias.